Tres. Un saludo, Magíster Magdalena Rea. El día de hoy le vamos a exponer el análisis del discurso político del expresidente de la República del Ecuador, José María Velasco Ibarra. Integrantes, Cusin Ariel y Proaño David. A continuación se presentará el análisis del discurso pronunciado por el expresidente constitucional de la República, doctor José María Velasco Ibarra, en la concentración velasquista, celebrada en la Plaza de la Independencia el 7 de marzo de 1969. En primera instancia, tenemos el contexto histórico y político del expresidente de la República. Contexto histórico. José María Velasco Ibarra nació en Quito el 19 de marzo de 1893 y falleció el 30 de marzo de 1979. Fue un político ecuatoriano que ejerció la presidencia del Ecuador en 5 años de ocasiones distintas. Sus estudios primarios la recibió en su hogar, donde sus padres fueron sus maestros y guías. Además, sus estudios secundarios los hizo en el Colegio San Gabriel y se graduó de doctor en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. También lideró la escena política ecuatoriana durante el siglo XX. Posteriormente, su estilo populista del político pasaría a conocerse como velasquismo. Fue recibido como un mesías liberador, en el cual concurrió como un orador insuperable que cautivó las masas, o como él mismo lo nombró, su chusma divina, la cual representaba por gente de todos los sectores de la población, por lo cual orientó esfuerzos al cumplimiento de dos grandes objetivos: el mejoramiento de la educación y la comunicación vial en el país. Por otra parte, tenemos el contexto político. Dentro del contexto político, Velasco Ibarra en los años 30 logra captar el interés de las bases. Por ello, su frase más marcada en sus discursos que lo hicieron llegar al poder es: dadme un balcón y seré presidente. Por ende, gobernó varias veces la presidencia de la República del Ecuador. Como primera presidencia que gobernó fue desde el año 1934 hasta el año de 1935. La segunda presidencia que gobernó fue desde el año 1944 hasta el año de 1947. La tercera presidencia que gobernó fue desde el año 1952 hasta el año de 1952. La cuarta presidencia que gobernó fue desde el año de 1960 hasta el año de 1961. La quinta presidencia que gobernó fue desde el año 1900 hasta el año 1962. Aquí, la gran capacidad del orador y su carisma lo llevó al poder 5 veces, y al marcar una larga etapa de la historia ecuatoriana, sus sanciones no le permitirán terminar sino solo uno de sus periodos. Tipo de destinatarios. Eliseo Verón nos dice que dentro del discurso político tenemos el enunciador y los destinatarios. En este caso, el enunciador es el emisor del discurso y tenemos tres tipos de destinatarios: el otro positivo, el otro negativo y el indeciso. El otro positivo es aquel que está a favor de las ideas del enunciador. De acuerdo a esto, el expresidente Velasco Ibarra dice: tenemos que vencer. Oímelo bien, no podemos, no debemos trastornar cruelmente y totalmente el país. Sería por falta del trabajo. El caos sería 1000 veces peor que los problemas que tiene la República. Aquí, haciendo alusión a una clara exaltación del aspecto positivo que el orador hace sobre su mandato y sobre sí mismo, en la cual aspiró a destacar una revolución de libertad, responsabilidad del pueblo, justicia integral con el trabajo, con el comunismo y la igualdad completa en el Ecuador, en la cual el pueblo está de acuerdo con lo que manifiesta el expresidente Velasco Ibarra. Por otro lado, tenemos al destinatario negativo, que es aquel que se opone o no está de acuerdo con las ideas que manifiesta el denunciador. De acuerdo al expresidente Velasco Ibarra dice: el hombre angustiado por hambre, pero el libertador puede, pero, el, pero que la libertad puede tener el niño que vive en suburbio de Guayaquil, que cuya madre tiene que lamentar que su hijo fue herido por las ratas. No va a haber libertad, sino que debemos ultrajar la libertad. En esta expresión, el político manifiesta un aspecto negativo que se refiere a la pobreza con la libertad, en donde el hombre quiere ser libre sin haber excluido su angustia por el hambre. Es decir, si no comprendemos la necesidad, no puede haber verdadera libertad. Por otra parte, tenemos al indeciso. Son aquellas personas que no están a favor ni en contra del enunciador. Es por ello que no participan en el discurso del destinado partido político del expresidente Velasco Ibarra. A continuación, vamos a describir los componentes. Los componentes del discurso según Verón.
Perón nos menciona en su escrito que tenemos cuatro tipos de componentes con los cuales podemos nosotros analizar el discurso. Como primero tenemos el descriptivo, el didáctico, el programático y el prescriptivo. Verón también nos menciona que juntos estos cuatro componentes permiten tanto al emisor como al receptor poder tener una buena comunicación con el entorno y así poder entender de una manera eficaz el discurso. Cuando hablamos ya del discurso programado dentro del expresidente José María Velasco Ibarra, tenemos como primer componente al descriptivo, haciendo énfasis que implica una lectura articulada del pasado y del presente, para lo cual vamos brevemente a escuchar su discurso. ¿Cuánto hemos tenido que hacer en estos 6 meses, 7 meses, amigos míos? Rodeados de dificultades, rodeados de pobreza, en una bancarrota fiscal que no tiene límites. Hemos estado trabajando día a día, momento a momento. Vamos poco a poco saliendo de las dificultades. Hagamos la revolución, pero hagámosla primero dentro de nuestras almas, por amor a la patria, sabiendo luchar todos los días. Como pudimos darnos cuenta, en el diálogo, en el discurso del expresidente José María Velasco Ibarra, pudimos notar claramente que no solamente hacía alusión a un pasado, sino que preferentemente hablaba del presente como una muestra de simpatía hacia el pueblo y haciéndonos partícipes de su discurso. Como ideas principales que pudimos sacar dentro del componente descriptivo, tenemos a dos, que mencionamos cuánto hemos tenido que hacer en estos 6 meses, amigos míos, hablando del pasado y haciendo referencia al presente, hemos estado trabajando día a día, con lo cual el discurso no solamente da una connotación de pasado, sino que también une el pasado y el presente, teniendo como afín el componente descriptivo. En relación al componente didáctico, Verón nos menciona que es una verdad universal sin entrar en aspectos en específico. En este momento vamos a proyectarles una parte del discurso del expresidente en donde podemos encontrar este tipo de componentes. La palabra revolución, amigos míos, es una palabra fácil de emplear, pero muy difícil de ejecutar. Tenemos que vencer, oímelo bien. No podemos, no debemos trastornar cruelmente y tontamente el país. Sería peor la falta de trabajo, el caos, sería 1000 veces peor que los problemas que hoy tiene la República. Tenemos que ir todos los días reformando una cosa, cambiando otra, sin cesar. Cambio profundo, obra profunda, diariamente, todos los En días. este componente didáctico, las dos verdades universales que queremos destacar es la palabra revolución, cuando menciona que es una palabra fácil de decir, pero muy difícil de ejecutar. Y el segundo tenemos el amor a la humanidad, el amor a la patria, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días sin amilanarse. En el tercer componente prescriptivo, tenemos aquel que corresponde a las reglas deontológicas, es decir, aquellas cuestiones que nos inducen al orden del deber. A continuación, presentamos brevemente un fragmento del discurso en donde podemos encontrar este componente prescriptivo. Estamos dispuestos a respetar el derecho de las personas. Estamos dispuestos a respetar la iniciativa, pero si es menester aplastar a la oligarquía para que triunfe la razón, la justicia y el derecho, no vacilaremos en aplastarla. Nosotros respetamos la propiedad, respetamos al individuo,
Respetamos. Como Verón nos menciona, son cuestiones del orden del deber. Hemos aquí podido destacar estas dos cuestiones. El primero, el respeto al derecho de las personas, y el segundo, que hace mucho más énfasis, es cuando menciona que permitan que las empresas cumplan su deber, haciendo alusión de que éstas tienen obligación de tratar a sus empleados como personas que contienen derechos. En el último componente pragmático, Verón nos dice que corresponden al orden del poder hacer. En esta parte del discurso de José María Velasco Ibarra podemos notar claramente que hace alusión a todo ese proceso que está realizando en su mandato. Y no solamente cuestiones pasadas, sino también presentes. Recordemos aquí que José María Velasco Ibarra tuvo más de 3 periodos de gobierno y en los cuales él destaca esas obras para hacer que el pueblo se sienta acogido. A continuación presentamos un extracto en donde podemos destacar el componente programático. Emoción nacional. Nosotros estamos resueltos a trabajar estos 4 años por la grandeza y la dignidad de la República, dentro del respeto a la ley. Como podemos darnos cuenta, José María Velasco Ibarra hace mucho énfasis en el trabajo que él está haciendo en estos 4 años que tiene por delante, haciendo alusión de que va a trabajar, sí, pero va a hacerlo en conforme a la ley. Y la segunda idea que quisimos rescatar es, en los primeros tiempos del siglo XX, hemos realizado la idea de libertad, también haciendo alusión de que esa va a ser su función, ese va a ser el poder que él tiene para poder hacer este tipo de obras, no solamente materiales, sino también ideológicas. Formas de tratamiento. Dentro de las formas de tratamiento encontramos el lenguaje formal que utiliza el político. La mayoría de sus locuciones usa el tipo de vocabulario con palabras sencillas, de fácil entendimiento para el pueblo ecuatoriano. Es por ello que utiliza el pronombre de primera persona del plural masculino nosotros. Por otro lado, para dirigirse especialmente a su pueblo, no deja de lado la buena relación comunicativa y mantener el respeto, utilizando el pronombre en segunda persona del plural vosotros, siendo considerado como una expresión del acercamiento popular. Por otra parte, su discurso político es claro, conciso, seguro, creíble y con mucha elocuencia, en vista de que su léxico es moderado y formal, pues su estilo fue de fácil entendimiento y de emotividad, y se refería a su pueblo con mucha confianza, amabilidad, y a su vez busca convencer de sus promesas al pueblo. Y bueno, por último también podemos hablar del timbre de voz, de sus frases más célebres, siempre tienes ímpetu de alzar la voz para manifestar gran importancia en su discurso político y expone todos sus argumentos e ideas de manera firme y precisa. A continuación, queremos destacar los diferentes tiempos verbales que hemos podido encontrar en el discurso de José María Velasco Ibarra, con lo cual podemos observar en la siguiente gráfica que mayormente sus discursos se encontraban en tiempo presente y en el modo indicativo. Esto haciendo alusión de que José María Velasco Ibarra quería que el pueblo se sienta acogido siempre en el tiempo presente. No hablaba mucho de cuestiones pasadas ni tampoco de futuros, sino que mediante un reconocimiento hacia que todos los ciudadanos se formen y se sientan parte de la construcción de su gobierno. Queremos destacar en este punto algunas palabras esenciales y que las repite con mucho mayor énfasis. Como primer ejemplo tenemos a la palabra podemos, debemos, nosotros, queremos y también al último la palabra tendremos. Con lo cual podemos apreciar claramente que él no se está excluyendo y tampoco está excluyendo al pueblo, sino que juntos como gobierno, tanto él como mandatario y el pueblo como sociedad, están trabajando por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Junto con todos estos componentes y también con el discurso y los diversos elementos que hemos podido encontrar, queremos en esta diapositiva hacer alusión a cómo este discurso político se ha visto no solamente en la actualidad, sino también en el tiempo de él.
Recordemos aquí que José María Velasco Ibarra fue uno de los políticos más representativos del siglo XX. Dentro de sus propuestas rescatamos a cuatro. La primera hace alusión que impulsó la agricultura con canales de riego y caminos vecinales. La segunda, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la policía. Tercero, reabrió la Escuela Politécnica Nacional. Y como última obra que hasta la actualidad se ve, se encuentran los programas de regadío y el plan vial. Como podemos también observar, son programas que se mantienen, que se han ido suscitando a través del camino y que fue su discurso el que ahora repercute en la actualidad. Con esto vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Bueno, para terminar tenemos las siguientes conclusiones. Es claro que se necesitaba una revolución en el país, con un líder que no solo hablara y dejara sus palabras en el aire. De esta manera es como Velasco tomó el estándar de los hombres de la justicia y procedió a luchar por el bien del pueblo y de la patria. Es por ello que mediante una ideología de los destinatarios muestra el positivo del orador, dispuesto a trabajar, no niega lo moral, trae esperanzas, dispuesto a trabajar por la grandeza. Y negativo del orador, indica que los problemas en los que están envueltos impiden el progreso del país. Sin embargo, los ejes temáticos presentados alrededor de los discursos son revolución, libertad, moral, responsabilidad del pueblo y de su servicio como mandatario, justicia, comunismo e igualdad. Esto representa mediante los componentes del discurso, que anteriormente se describió como el descriptivo, didáctico, prescriptivo y programático. Y para finalizar, el uso de la emotividad es fundamental en el discurso de Velasco Ibarra, teniendo en cuenta la forma adornada y formal de usar el lenguaje. En este sentido, ayuda al oyente a asimilar con mayor facilidad su oratoria y también con cómo lo expresa. Igualmente se da a conocer que el discurso del mandatario se basa en conectar emociones a través de la oralidad para que de esta forma logre su elección. Esto sería todo acerca de José María Velasco Ibarra. Muchas gracias por su atención.